Entonces, yo hoy quiero poner hambre So I want to put hunger en su vida in your life y en mi vida and in my life para entender to understand que este es el tiempo that this is the time de descubrir las verdades que no nos han sido to dadas. discover the truth that was not given to us. Tenemos la verdad de que somos sacerdotes, We have the truth that we are priests, pero ¿quién nos enseñó a ejercer el ministerio? but who taught us to go on in the ¿Qué tú ministry? sabes de tu What do you ministerio know como about your sacerdote? ministry? Voy a ver hasta dónde nos ayuda el Señor hoy. Let's see where Quiero God que abra can su help us. Biblia en la carta a los Hebreos, I want you to open your book in Hebrew, capítulo 7. chapter 7. Voy a leer el verso 1. Hebreos 7:1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, eso es, Rey de Paz, sin padre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, y permanece sacerdote para siempre. Bueno, la primera buena noticia que le quiero dar hoy The first good news that I want to give today es que así como Zacarías is that, like Zechariah, sabía que pertenecía al ministerio de Abías, he knew he belonged to the ministry usted y yo hoy of tenemos God. que saber que nosotros somos sacerdotes, You and I need to know that we que are also pertenecemos priests, al ministerio de Jesús mismo. that we belong to the ministry of Jesus. Demasiado esto, ¿verdad? It's too much. No es tan sencillo como parece, mi hermano. Tú eres un sacerdote You are a priest. de la clase de Jesús, como dice la Reina Valera, o como diría la otra versión que yo leí, del ministerio From the de ministry Jesús. of Jesus. Y este sacerdote So this priest establece su sacerdocio en dos palabras. establishes La primera his de ellas es ministry que in es two un words. The first sacerdote de justicia is that he's a priest of y la justice, segunda es un sacerdote de paz. and the second is a priest of peace. Entonces, si nosotros vamos a establecer el orden sacerdotal de nuestra vida, So if we're going to establish deberíamos de the order of empezar por ministry, pedirnos perdón unos con otros we need to aquí. start by forgiving one another. Si tú no estás en paz con alguien, If you're not in peace with one tú another, estás descalificado de tu sacerdocio. you are disqualified from being a priest. Pero hay algo mayor todavía, But there's something bigger, porque esto nos abarca a todos en la tierra. Y ojalá que este video llegue a las naciones. Porque dice que parte de ese orden o ese sacerdocio está establecido en justicia. Y de esto tendríamos mucho que hablar. Porque la justicia de Jesús es la justicia misma de Dios. because No es la justicia que los justice of hombres Jesus conocen. is the same as God. Es la justicia de Dios. Y nosotros necesitamos en este tiempo And this time we need pedirle al Padre to ask the que nos Father revele su justicia to reveal us His justice para poder ejercer nuestro sacerdocio. so that we can grow. La gente camina en su propia justicia. People walk in their own justice. Este mundo tiene su propia forma de ver las This cosas. world has its own way of seeing things. Y hay muchas cosas And there's so many things en las cuales el hombre ve como justicia that man sees as que justice, Dios las ve como abominación. that God sees as Hay mucha abomination. gente que si la justicia de Dios se le presentara, That the justice no of soportarían God, el evangelio y le darían la espalda a Dios.
Dice que este sacerdote It says that this priest no tiene padre, does not have a father, no tiene does madre. not have a mother. Ay, 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 ay. Piensa en tus chiquitos ahorita, Think about your little ones, porque Dios no está jugando contigo. because God is not playing Yo no with you. estoy jugando el evangelio. Créeme que yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo mujer, yo no tengo hijos. Believe me that I don't Delante de have la a father, presencia de a Dios te lo mother, digo. a wife in front of Si a mí el God's Señor me presence. dijera en este momento, ¿sabes qué? Yo te necesito en Japón. If God Y si yo says, sé "I que need es you in Dios que me Japan," está hablando, I know it's God speaking. yo no to me. necesito la opinión de mi esposa, ni de mis hijos, ni de mi madre, ni I de don't mi need my padre. wife, my kids, Porque my si tú father, eres or un my sacerdote según el orden de Melquisedec, tú no tienes genealogía humana. you don't have a human genealogy. Tú vienes desde la eternidad. You come from the Estás conectado a la eternidad. connected with the Y eternity. tú tienes que tener el valor And you have to de que si have- un día te dicen como a Jesús, te busca tu madre. Y Jesús dice, your ¿y mother quién es looks mi for madre? you. You say, who is your ¿Ustedes mother? creen que es la mujer que me tuvo a mí? Se las presento. He aquí mi madre y mi padre y mis hermanos. Todos los que hacen la voluntad de mi Padre. En otras palabras, si mi madre es impía, está por debajo de los hijos nacidos de nuevo. Si mi padre no ha conocido al Señor y no pertenece a este sacerdocio, está atrás de ustedes que están aquí delante de mi presencia hoy, que han sido rociados con la sangre de Jesús. Tú no tienes genealogía en la tierra. You don't have a descent in En el buen sentido de la palabra, no va a maltratar a sus hijos, ni su esposa, ni sus padres, ni su madre, no. Significa que ellos están descalificados después de Cristo. Primero es Jesús en su vida. Primero es lo eterno en su vida. Y la tierra camina detrás de usted, no usted detrás de ella. ¿Ahí vieron? Está aquí. Porque hay gente que camina detrás de la tierra, pero hay otros que la tierra camina detrás de ellos. There's some people that the earth walks behind them. Los sacerdotes, según el orden de The Melquisedec, priests, their order, dice que no tienen principio de días ni final de días. ¿Qué significa esto? Que son eternos. Están fuera del tiempo. En la tierra hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Cuando tú vienes a Cristo, tú entras a la eternidad juntamente con Él y ya no tienes principio de día ni final de día. Te pegan un tiro hoy, tú amaneces en el poder de la resurrección, comenzando a vivir apenas. Te vas de esta tierra porque te moriste, pero apenas estás comenzando a vivir la eternidad con Dios. Mira al sacerdote que tiene al lado tuyo y dile, estás asustado, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios piensa de ti. El problema es si tú lo vas a creer o no. Ay, ay, ay. El verso 21 del capítulo 7 de Hebreos dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Está hablando de los sacerdotes antes de Cristo. Pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Dígalo todos conmigo, diga, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y usted dice, está hablando de Jesús, pastor. Escrituralmente sí. Pero la verdad es que esta palabra está hablando de nosotros mismos. En Cristo, a nosotros se nos cumplió esa palabra y el Señor nos dio esa posición. No es que nos la va a dar, nos la dio ya. En presente. Usted es un sacerdote y una nación santa para Dios. Voy a ver si lo conecto con esto que lo es. En Abraham fluirían dos líneas sacerdotales. Y cuando Abraham venía de la guerra, dice Génesis
que Abraham se encontró con el rey Melquisedec, rey y sacerdote, y le entregó los diezmos de todo. Más adelante, yo no lo voy a leer todo hoy, pero voy a leerlo a su casa. Esto usted lo encuentra en todo el capítulo 7 de Hebreos. O lo puede encontrar en Génesis 14, 17 al 24. Dice la palabra del Señor que antes de Cristo comenzó a operar una línea de sacerdotes que salieron de los lomos de Abraham. Y esa línea de sacerdotes salió de la tribu de Leví, a los cuales, dice Dios, ordenó que a ellos no se les repartieran tierras como a todas las otras tribus, sino que ellos vivirían ministrando en el altar. Y ellos estaban autorizados a tomar los diezmos y las ofrendas del pueblo para vivir de ellas. Y la palabra del Señor dice, además esto se lo voy a leer porque me gustó esta escritura. En el versículo 5 del capítulo 7 de Hebreos dice: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Y el verso 6 es impresionante, dice: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Note que estos sacerdotes, según el orden levítico, tomaban los diezmos del pueblo, pero dice la palabra que ya Abraham había pagado los diezmos por ellos aún. Y me impresiona porque dice que aún cuando Abraham estaba dando los diezmos al rey Melquisedec, ya la descendencia levítica estaba en ese pasado presente con Abraham. Ahora, el misterio de esto y lo grande que quiero que entendamos con el corazón, con el espíritu, con la mente, es que, si usted se recuerda, Abraham tuvo dos hijos. El primer hijo, Ismael, que nació de la genealogía de la carne de Abraham. ¿Por qué? Porque lo hizo con todas las leyes humanas necesarias para que una persona nazca. Pero el segundo hijo, Isaac, nació cuando Abraham tenía 100 años y cuando Sara tenía 90 años, después de que Sara había sido estéril toda una vida. En otras palabras, este hijo nació en contra de las leyes de la tierra, porque era el hijo de la promesa eterna que Dios había hecho a Abraham. Y Jesucristo es el sacerdote que viene de la simiente de Isaac. Es el sacerdote Melquisedec que no tiene principio ni final de días. Jesucristo es el sacerdote que conecta la eternidad a la tierra en Abraham mismo. Y esa es nuestra línea genealógica como sacerdotes en la tierra. No es la línea esclava de Ismael, es la línea de Isaac, el hijo nacido de la fe. Dígale a su vecino: la fe es eterna. Nuestro sacerdocio está conectado a la eternidad misma. Y ahí, ¿por qué se levantaría una generación de sacerdotes santos? Y le quiero decir una cosa ahora: la santidad solo habita en la eternidad. Este saludo es para todos los religiosos que puedan ver esta palabra. Santidad no es apartarse del pecado como la teología dice. La santidad es eterna. Y la santidad se llama Jesús mismo. La única santidad que hay en tu vida
ese lugar de eternidad donde Dios ha logrado conquistar en ti. Tú no le puedes llamar santidad a nada que no sea una hábitat de eternidad en tu vida. Esta línea de sacerdotes, yo digo que serían santos. Entonces, ¿cuál es la maldición que vivimos en las iglesias? ¿Por qué no vivimos matando unos con otros? ¿Por qué tienes que vivir peleando con tu hermano? ¿Por qué tienes que vivir en guerra con tu propio pastor? ¿Por qué tienes que vivir en guerra con los hijos de Dios nacidos de nuevo? ¿De qué sacerdocio tú vienes? ¿Cuál es tu orden? ¿Quién es tu cabeza? ¿De dónde estás recibiendo la vida que te ministra diariamente? Dios nos tiene que ayudar. Yo a veces quisiera bajarme de nivel, mi hermano. Créeme que yo le oro a Dios y no puedo, de verdad. Es que cuando tú tienes el privilegio de ver la eternidad, hablar de la tierra a ti te da asco. Ya no te satisfacen las cosas terrenales. Ya no te llenan. Vamos a hablar de sacerdocio. Tenemos que hablar del sacerdocio establecido y que está operando hoy en la hora de Dios. Lo levítico fue quitado y fue establecido un nuevo orden de sacerdocio según el orden de Melquisedec, donde Jesús mismo se sentó en el tabernáculo no hecho con manos de hombres, sino en el tabernáculo original a la diestra del Padre, a ministrar las cosas celestiales. Y desde ese lugar Él espera que sus sacerdotes ministren la santidad del Padre en la tierra también. Desde ese lugar Jesús está mandando la vida diariamente a nosotros para poder ministrar a Dios en la tierra. Estos días yo estaba orándole al Señor de una forma extraña. Yo le decía: Padre, a mí me da vergüenza que tú me has llamado a mí en la tierra para representarte, que como un sacerdote tuyo la gente está llamada a verte a ti a través de mí, y a veces lo que ven es mi desgracia, a veces lo que ven es mi mala manera de vivir. Yo estoy harto de esto ya, o nos das una verdad o nos quitan de la tierra, porque si vamos a hacer algo lo vamos a hacer bien, pero no podemos seguir siendo gente del montón, del bulto. Tú no puedes seguir siendo un cristiano sin entender tu posición y tu estilo de vida en el reino de Dios. Tú eres un orden, eres un sacerdote que si encuentras el orden al cual tú perteneces, si sacas la religiosidad de tu mente, si sacas la cultura de tu mente, si sacas los malos pensamientos de tu mente, si sacas todo lo errado que nos han dado y encontramos el orden, el diseño de Dios, las cosas van a cambiar. Porque Dios no nos ha mandado a nosotros a inventar nada. Ya Dios lo inventó todo en Jesús. Ya todo está hecho. ¿Por qué crees que Jesús se sentó a la diestra del Padre? Porque toda la vida de Jesús ya estaba escrita en su palabra, ya estaba profetizada por los profetas. Y todo es meterse a vivir al orden de su vida. Desde que nació en el orden que Dios había determinado desde la eternidad para él. Nacería de una virgen y no habría necesidad de un proceso humano para que él naciera. Y desde su nacimiento
Jesús entró a este mundo en el orden establecido por el Padre. Entonces yo te voy a pedir que cierres tus ojos por un momento, que veas a Jesús en los cielos como el sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre, y que veas que ese sacerdocio tiene un orden, el orden según Melquisedec, el hombre que no tiene principio ni fin de días, el hombre que no tiene madre